Hola queridos amigos, les saludo con todo el amor del Señor y les digo que los he extrañado mucho. Espero verlos pronto. Hoy, semana 6, día martes, leeremos la lectura de Efesios, capítulo 4, del 1 al 2. Titulado Las principales virtudes que promueven la unidad dentro de la iglesia. Al final de esta sesión, con la unción del Espíritu Santo, podremos comprender en mayor profundidad: 1. ¿Cuál es nuestra vocación? 2. ¿Cuáles son las principales virtudes que unen a la iglesia? 3. ¿Por qué la falta de esas virtudes ocasiona división? 4. ¿Cuáles son las principales dificultades que notas en tu relación con los hermanos? Y 5. ¿En qué cosas deberías mejorar? Acá leeremos Efesios. Como todos los días, aclaramos que a la mano izquierda está Efesios en la versión contemporánea, pero nosotros nos estamos abocando a leer en la Reina Valera del 60. Entonces dice así, Efesios 4, 1 al 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Yo pues, preso en el Señor, de la firme convicción de que su condición y sus circunstancias presentes, sean de libertad o de prisión, de tranquilidad o sufrimiento, de abundancia o pobreza, de vida o de muerte, no se deben a la casualidad o a un error, sino al Señor. Él tiene la seguridad de que por encima de la maldad de los hombres, del despotismo del César de Roma y de cualquier tipo de situación, por más adversa que sea, está la soberanía de Cristo. Por eso declara, preso en el Señor. Él cree que todas las cosas están bajo el señorío de Cristo. El que reina sobre todo no es el César, sino Jesucristo. Pablo no se considera una víctima de las circunstancias, ni un prisionero de los romanos, sino del Señor Jesús. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En el griego la palabra vocación, klesis, entre paréntesis klesis, y el verbo llamar, entre paréntesis kaleo, tiene la misma raíz, de modo que vocación y llamamiento significan lo mismo. Nuestra vocación no es algo que nosotros elegimos según nuestros gustos, preferencias o inclinaciones, sino que tiene que ver con nuestra respuesta al llamado de Dios. ¿Cuál es nuestra vocación? Respondemos con otra pregunta. ¿A quién nos llama el Señor? Dios nos llama a la unidad con todos nuestros hermanos. Esto lo vamos a ver la semana 6, en la que estamos. Dios nos llama al ministerio para la edificación de su iglesia. Será lo veremos en la semana número 7. Dios nos llama a vivir en santidad, semana 8 y 9. Dios nos llama a hacer su voluntad en la familia, semana 10. Dios nos llama a hacer su voluntad en el trabajo, semana 11. Dios nos llama a la lucha espiritual y a la victoria. Esto lo veremos la semana 12, que es la última de este estudio. Asumiendo nuestra vocación, andaremos como es digno de nuestro llamamiento celestial. Seremos la iglesia que Dios soñó. Nuestra gran vocación
es ser la iglesia gloriosa y santa que Dios se propuso tener desde antes de la fundación del mundo. Ahora, enfocándonos específicamente en el tema de hoy, nos preguntamos: humildad, mansedumbre y amor, capítulo 4, versículo 2. Estas tres virtudes resultan fundamentales en la comunión entre los hermanos y en todas las relaciones interpersonales. La carencia de ellas produce división. Lo opuesto a la humildad es el orgullo. Lo opuesto a la mansedumbre es la rebeldía. Y lo opuesto al amor, el egoísmo. El orgullo, la rebeldía y el egoísmo son las tres principales características de la carne. El orgullo hace que una persona se considere superior a los demás, busque ocupar los primeros lugares, tenga envidia del que prospera, sea sabia en su propia opinión, reclame sus derechos, se vuelva severa y dura, trate de dominar a otros y tantas otras cosas, y como consecuencia produce división. La rebeldía produce en nosotros desobediencia, discusiones, enojos, insolencia, ofensas, peleas, enemistades y hasta pecados de inmoralidad. La rebeldía divide a la iglesia. El egoísmo nos conduce a la concupiscencia de la carne, a la injusticia, a la avaricia, a la mentira, a querer ser servidos en vez de servir, a buscar nuestro propio interés, a ser dominados por el placer, a buscar nuestra gloria. También en este caso, la consecuencia es división. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Marcos, capítulo 8, versículo 34. También nos mandó: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo, capítulo 11, versículo 29. La conversión tiene que ver con darle fin a ese viejo hombre orgulloso, rebelde y egoísta, que ya fue crucificado por Cristo en la cruz. Esta verdad se hace real en nosotros por el Espíritu Santo, en virtud de nuestra unión con Cristo. Debemos vivir siempre en el Espíritu, pues el Espíritu nos transmite las virtudes del carácter de Cristo, que son la humildad, mansedumbre y amor. Si andamos según la carne, se manifiesta en nosotros el viejo hombre. Si andamos en el Espíritu, se manifiesta Cristo. Y podemos decir, como Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Cuando en la iglesia suceden divisiones es porque los creyentes andan en la carne, pues el humilde estima a su hermano como superior a sí mismo. Lo honra, lo sirve, busca la paz. El que es humilde reconoce sus errores y los confiesa tanto a Dios como a sus hermanos. Procura ocupar el último lugar, prefiere oír antes de hablar, se alegra al ver a otros progresar. Como resultado, se produce la unidad. El manso obedece con amor. Es sumiso a Dios y a sus hermanos. Alaba a Dios aún en la adversidad. Acepta sus limitaciones con paz. Vence con el bien el mal. Sabe esperar. Acepta el consejo y tiene dominio propio. El que ama busca el bien de los demás. Es gentil, generoso, servicial, misericordioso, amigo de todos, pronto a hacer buenas obras. El amor es el vínculo perfecto. Colosenses capítulo 3,
versículo 14. La paciencia es la virtud que prolonga todas las otras virtudes y las torna permanentes. No debemos actuar con humildad, mansedumbre y amor solo de vez en cuando. No debemos obrar a veces en la carne y a veces en el espíritu. Una actitud de este tipo sería comprensible en los discípulos nuevos, que aún son niños y necesitan crecer, pero resulta inadmisible en los creyentes de años. Paciencia significa andar en el espíritu todos los días, todo el día, a toda hora, todas las semanas, meses y años. No podemos tomarnos ninguna licencia ni recreo para andar en la carne. Siempre debemos conducirnos en humildad, mansedumbre y amor. Y si alguna vez descubrimos que hemos bajado a la carne, inmediatamente debemos retornar al espíritu. Soportándoos con paciencia los unos a los otros con amor. No somos ángeles y aún no ha llegado el día de nuestra total glorificación. Cometemos errores, tenemos debilidades, fallas, diferimos en nuestros criterios. Hay hermanos débiles y también están los difíciles. Muchas veces nosotros mismos les resultamos difíciles a los demás. No debemos esperar condiciones ideales para actuar bien. Para mantener la comunión, debemos aprender a soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Hay ocasiones cuando nuestra unidad resulta fuertemente atacada y percibimos el peligro de una división, tal como sucedió con la iglesia de Éfeso. Hay circunstancias en las que lo único que nos queda es soportarnos mutuamente con paciencia y amor, y jamás producir una división. Ahora pasamos a las preguntas de repaso y aplicación. 1. ¿Cuál es nuestra vocación? 2. ¿Cuáles son las principales virtudes que unen a la iglesia? 3. ¿Por qué la falta de esas virtudes ocasiona división? 4. ¿Cuáles son las principales dificultades que notas en tu relación con los hermanos? Y 5. ¿En qué cosas deberías mejorar? Mañana, miércoles, es la próxima lectura, en esta semana número 6, y se trata de Efesios, capítulo 4, versículos 3, 13 y 16. Y se titula Los 3 niveles de unidad. Bueno, queridos amigos, me despido de ustedes con mucho cariño. Los quiero a todos, a cada uno. Son cada uno especial para mí. Y espero en Dios podernos ver pronto. Adiós.